empezando. Hoy vamos a hablar del libro de Amós, del profeta Amós. Les recomiendo, siempre les decimos, nosotros tocamos un punto, o sea, algo más global, más general. Esto es porque nosotros los exhortamos a que ustedes profundicen en la lectura, ¿amén? Profundicen en lo que el Señor quiere decirnos a través de cada uno de sus profetas, amén. El profeta Amos se conocía, o él le gustaba ser conocido como el pastor. Pastora, ¿se puede pasar la otra? Hoy vamos a estar tocando varios puntos. Primero, lo que es el contexto histórico en el que se desarrolló el ministerio del profeta Amós. Luego vamos a hablar de cuál fue la asignación que se le fue otorgada de parte del Señor para él. Estaremos tocando algunos versículos, como el versículo 1 del 2 al 3. Estaremos tratando de descifrar ese mensaje que el Señor le da, el primer mensaje que le da al profeta Amós para que lleve a las naciones. Luego estaremos hablando del versículo de Mateo 18, 15, 17. Hablaremos de lo que es el juicio sobre Judá e Israel. Hablaremos sobre el versículo 2, 9, el versículo 3, 3. Y hablaremos de lo que es el juicio que anunció el profeta. Amén. El último juicio que anunció el profeta. ¿Quién era el profeta Amós? Vamos a comenzar. Salud, pastor. ¿Quién era el profeta Amós? El profeta Amós era un pastor de ovejas. Pero era un pastor de ovejas, no un pastor de ovejas normal, porque estaba acostumbrado a ser pastores en esa época. Esa era una de las actividades más fuertes, casi todos eran pastores de ovejas. Pero dice que el profeta Amós era un pastor de ovejas especiales. Dice que eran unas ovejas de unas características especiales, diferentes. Dice que su lana era muy fina, que eran ovejas enanas, que eran ovejas muy exclusivas. Pero también se dice que era un productor de higos salvajes. Y esos higos salvajes eran higos que solo comían la gente pobre, la gente que no tenía dinero, que no tenía alcance. Y a pesar de que el profeta Amós no se consideraba un profeta, de hecho no le gustaba que le dijeran profeta porque no se consideraba que estaba capacitado para ejercer y para ser llamado profeta, él sentía que otros que eran llamados profetas realmente se lo merecían, pero que él no estaba en ese rango. Podemos ver en todo el libro que era un hombre muy elocuente, que era un hombre muy sabio, que era un hombre muy educado y que tenía una forma muy peculiar de llevar el mensaje. Amén. Pero sobre todo era un profeta, que es una de las características fundamentales que creo que estudiando la vida de los profetas menores nos damos cuenta que muchos carecían de eso. Era un profeta intencional. Era un profeta que no solo llevaba un mensaje de Dios por llevarlo, sino que iba con esa intención correcta de entender lo que el Señor quería manifestar a través de él, y eso era lo que él llevaba. Amén. Era muy sabio, era muy sabio. Y en estos tiempos creo que una de las cosas que más nosotros debemos de pedir es sabiduría. Es sabiduría porque créanme que en estos tiempos, más que en ningún otro tiempo, en estos tiempos la vamos a necesitar y la necesitamos. Amén. ¿Y qué significa Amós? Amós significa el que lleva la carga. No llevaba la carga de las ovejas, no llevaba la carga de los higos que producía, no. Llevaba la carga de qué? Del mensaje de Dios. Imagínense qué importante. Aquí tenía que haber algo diferente. Aquí tenía que haber algo diferente de Amós a los demás profetas. Porque es el único profeta que su nombre dice el que lleva la carga. Esto me llamó mucho la atención y es tan importante entender. A veces, hoy en día todos se quieren llamar profetas, todos quieren ser pastores y profetas. Nadie quiere ser maestro, nadie quiere, pero no entendemos el peso que llevamos en sí. Cuando la palabra profeta, cuando el oficio del profeta, cuando la asignación de parte de Dios te da de como profeta, es una carga
muy, muy grande. Y Amós lo entendía, porque su nombre así lo decía, el que lleva la carga. Amén. Y bueno, después voy a tocar y nació en Tecoa. Después voy a tocar ese punto de. Y hablemos del contexto histórico. Se desarrolla en lo que era el reinado del rey Usías de Judá. Acuérdense que siempre, cuando empezamos a hablar de los profetas menores, le hablamos que estaba el reino del norte y el reino del sur, cuando hubo esa separación. Estaba el reinado de Usías, que era de Judá, del reino del sur, y también estaba en ese mismo momento, cuando el profeta Amós comenzó su ministerio, Jeroboam II de Israel, que es la tribu del norte. Ahí tenemos más o menos los años en los que se desarrolló su ministerio. Y me llama la atención porque dice por lo menos que Judá, dice que había recobrado un puerto marítimo. Y ese era el tiempo en el que se había expandido sobre todo el suroeste. Y a la vez Israel, el reino del norte, había prosperado económicamente, es decir, que estaban en su mejor momento. Y si lo vemos con nuestros ojos naturales, tú dices, wow, estaba la ciudad y cada una de esas naciones en su mejor apogeo, donde había abundancia de todo. Imagínense, los puertos estaban completamente abiertos, entraba mercancía, o sea, tenían abundancia de todo. Y yo digo, Señor, pero ¿para qué vas a mandar un profeta cuando en nuestros ojos físicos todo está perfecto? Pero también dice el Señor que en ese momento era cuando a nivel espiritual, la vida espiritual era decadente. Cada día venía en decadencia. Amén. El Señor manda a Moses. Y me llama la atención porque es un profeta, dice que era pastor de ovejas. Y si leemos la historia, dice que él siempre le gustaba andar de último, detrás de la última oveja. Le gustaba estar ahí detrás, porque no se sentía capacitado, porque no se sentía valorado. Pero de ahí lo saca el Señor. Y aquí hay muchos que el Señor, de lo último de la fila, lo saca y lo expone al frente. Porque aunque muchos no se sientan capacitados, te recuerdo esta noche que el Señor cuando te llama, el Señor no elige capacitados, el Señor capacita a quien Él elige, capacita a quien Él llama. Y así como Amós no se sentía identificado, no se sentía capacitado para ejercer, y el Señor le dio un, un, un mensaje de peso, y a pesar de que su ministerio solo duró 2 años, Él cumplió el propósito para lo cual el Señor lo llamó. Y hoy quiero recordarles que el propósito que cada uno tenemos aquí no depende de los años que podamos pasar o que podamos tener en el Señor. El propósito que tenga el Señor, tu ministerio puede durar un día, pero si en ese día tú cumpliste, hiciste el propósito para lo cual el Señor te mandó a llamar, date por bien servido. No te compares nunca tu ministerio con el ministerio de nadie. Cada uno dice que somos todos parte de un cuerpo y cada uno somos importantes. La cabeza es importante, las manos, los pies, los oídos, los ojos, todas las partes del cuerpo son importantes. Por eso hoy quiero recordarte que cada una de las que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí hoy en este en vivo, es porque tú eres importante para Dios y Dios te necesitaba que estuvieras aquí para darte algo. Hay algo de esta enseñanza que el Señor quiere dejar sembrado en tu corazón. Una de las cosas es que aprendamos de la humildad del profeta Amós. A pesar de que fue un profeta que tuvo un gran impacto, fue un profeta que fue humilde. Y una de las cosas que debemos de aprender nosotros es la humildad. Amén. ¿Cuál fue la asignación?
La asignación que el Señor le da al profeta, evidentemente, principalmente era llevar su mensaje, proclamar su mensaje. Y un mensaje, ¿por qué? Un mensaje porque ya con todo lo que venía sucediendo, con todo lo que venía pasando, el Señor ya estaba cansado. El Señor dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir más. Le he aguantado, les he dado oportunidad, he aguantado demasiado, he visto demasiado. Y yo necesito enviar a alguien que sea tan enfático, que pueda hacerles llevar un mensaje que ellos puedan entender de una manera categórica, no solo quien lo está enviando, sino que puedan entender la severidad y el peso del mensaje que yo quiero enviar. Amén. Debo hacer una denuncia, tanto las tribus del norte como las tribus del sur. Vamos a pertenecer a las tribus del sur. Mas, sin embargo, el Señor mandó también a enviarle un mensaje a las tribus del norte. ¿Un mensaje qué? Un mensaje de denuncia. ¿Por qué? Por tantas violaciones, por tantos atropellos. Dicen que las personas abusaban de los que menos tenían. Dice que había opresión, que había avaricia, pero sobre todo había una falsa adoración. Y va a parecer paradójico, pero donde más había falsa adoración era en Judá y en Israel. Naciones que él los llamaba su familia. Más adelante lo vamos a poder ver en los próximos capítulos. Lleva un mensaje de que un mensaje de juicio directo a las naciones, pero en especial un juicio más fuerte y contundente a esas naciones que para él eran su familia. Amén. Vamos a leer, podemos entender entonces que el mensaje principal era para ¿cuál? Para Israel. Para ese pueblo que para el Señor era un pueblo amado. Amén. Y vamos a irnos al versículo 1 de Amós. Dice que las palabras de Amós, 1:1, vamos a ir por encimita porque quiero tocar algo. 1:1 dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, dice que él era originario, oriundo de Tecoa. ¿Qué significa Tecoa? Significa sonido de trompeta. Aquí me quiero parar en algo. Cuán importante es el lugar donde el Señor nos hizo nacer. Cada uno de nosotros venimos de diferentes partes del mundo con un propósito. Aquí se cumple la palabra que dice que antes, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya nosotros habíamos sido marcados. Dice que nosotros fuimos entretejidos, y ese versículo lo repito mucho porque es que yo imagino mi madre, que Dios le bendiga sus manos, y mi hermana, mis hermanas tejen. Y esto es un trabajo que yo nada más las veo y me da ganas de salir corriendo. Es un trabajo que exige paciencia, cosa de la cual carezco un poco. Exige, perdón, se ría. Exige paciencia, exige concentración, exige extremadamente amor por lo que hace. Ahora imagínese el Señor, la cantidad de habitantes que hay en la tierra, en el mundo entero. Cada uno de nosotros nos entretejió. Y mientras nos entretejía, estaba poniendo ahí cada uno de los propósitos por los que tú y yo fuimos creados y fuimos formados para venir a esta tierra. Imagínense eso. Entonces, el lugar donde tú y yo nacimos no fue un lugar porque el Señor, ay, como antes nos decían la cigüeña, se cayó la cigüeña y tú caíste en ese lugar. No, es porque ya está destinado y tiene una finalidad. Y el lugar donde tú naciste tiene que ver con tu propósito. Y fíjense que a pesar de que no se sentía, les gustaba que le dijeran pastor, no se sentía profeta, no le gustaba que lo llamaran profeta.
Desde que él nació, desde su nombre, ya hablaba de su propósito. Desde el lugar de su nacimiento, ya hablaba de su propósito. Porque dice sonido de trompeta. Era el profeta que el Señor iba a usar para que su voz retumbara como una trompeta, como ese chofar de parte del Señor. Ese chofar tuyo y mío hoy en día es nuestra boca. Es lo que nosotros hablamos. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que tener cuidado con lo que sale por nuestra boca. Pero también nos dice que nosotros no debemos de callarnos, que cuando leemos la palabra del Señor debemos de hacerla en voz alta. ¿Por qué? Porque nuestra boca es un chofar, porque nuestras cuerdas vocales son un chofar. Por algo, busquen un chofar, por algo. El diseño, como nosotros tenemos aquí, nosotros somos ese chofar de parte del Señor. Por eso es que el enemigo lo primero que quiere hacer es callarnos. Y no hay nada más grato que adorar al Señor a través de que de nuestro chofar, de nuestra boca, de nuestra proclamación. Y ya a pesar de que no se sentía digno, ya el Señor no solo lo había marcado, porque tú y yo estamos marcadas. Tú y yo fuimos marcados desde el vientre de nuestra madre. Dice que aún antes de la fundación del mundo, tú y yo venimos marcados con un propósito. Y dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero que el enemigo ha querido que callarnos. Pero yo hoy te quiero recordar que así como Amós, cada uno de nosotros fuimos marcadas y fuimos marcados con un propósito y el Señor lo va a hacer, lo va a cumplir y nos va a usar de la manera que ya estaba destinada. Así como estamos usando a Amós, que él iba a hacer esa trompeta, ese mensaje que iba a salir con ese poder. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el sonido de un chofar. Cuando tú escuchas el sonido del chofar, es imposible que tu cuerpo entero no se estremezca, que tu cuerpo entero no sienta esa sensación, ese vibrar dentro de tu cuerpo. Así era el mensaje que el Señor iba a traer a través de Amós. Un mensaje que iba a mover los simientes, porque era necesario que esos simientes fueran movidos, así como ha sido necesario que simientes de muchas personas que están aquí hayan sido movidos, no para destrucción, sino porque es necesario a veces para despertar. Amén. Y dice, vamos a entender este mensaje. El versículo 2 dice, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre de Carmelo. Un versículo más adelante dice, cuando el león ruge, por eso profetizará. El león estaba rugiendo. El león estaba rugiendo ¿de dónde? Desde el sur, porque Amós empezó a hablar desde el sur. Y su voz y su rugir iba a ser escuchado hasta el norte, hasta las tribus del norte. Es decir, que cuando el león ruge, hay una causa y un efecto. Cuando tú sacas de tu boca, cuando sale de tu boca palabra del Señor, hay una causa y un efecto. Nada puede quedar igual. Algo tiene que haber, hay un cambio, si sea un estremecimiento, pero algo tiene que pasar cuando realmente el león ruge. Dice, si el león ruge, no profetizarán, porque cuando es el Señor el que está hablando, cuando es el Señor el que te usa a ti, el que a través de tu boca sale ese sonido como un chofar, mandando esa palabra, ese mensaje que va a traer cambio, que va a traer dirección o simplemente va a traer juicio, tiene que generar algo. Tiene que generar algo. Y dice que los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Es decir, cuando es juicio, el juicio va a ser. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor sale con poder de la boca de alguien que sabe, que ha sido asignado. Por eso es que hoy en día vemos muchos profetas que hablan y las palabras se nos desvanecen. Es mucha emoción cuando estamos en el momento, en el lugar donde estamos, pero cuando salimos igual.
qué? Porque el león no rugió en ese momento. Si el león no ruge, no podemos sentir ese estremecimiento que perdura. Amén. Dice su palabra que su palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito para la que fue lanzada. Cuando el león ruge, eso es lo que quiere decir, que su palabra no torna atrás vacía, que cuando el león ruge, lo que él dice, algo va a ocasionar, porque es una causa y efecto. Amén. Dice el versículo 3, así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Aquí leí algo que en los mensajes que el Señor le manda a Amós, es un mensaje de juicio, efectivamente. Es que dice que Amós nos habla de los juicios que iban a caer sobre Israel y sobre las ciudades vecinas, perdón, que iban a caer sobre las naciones vecinas, que habían perjudicado a Israel. O sea, que el Señor, por eso es que dicen cuando se meten con un hijo de Dios, el Señor cuida a su pueblo. A pesar de que el pueblo haya sido como haya sido, el Señor cuida a su pueblo. Dice, especialmente sobre aquellos, fíjense esto qué bárbaro, sobre aquellas que retenían alguna parte de la tierra que había sido prometida a Abraham. Estamos que ya las naciones estaban ya asignadas, estaban ya en los lugares donde habían sido asignadas, donde el Señor las había esparcido. Ya había pasado Abraham, Isaac y Jacob. El Señor dice que por una de las cosas que trae juicio a la tierra, repito, el juicio también iba a caer especialmente sobre aquellas naciones que retenían alguna parte de la tierra que había sido prometida a Abraham. ¿Qué te quiero decir esta noche, mi amada iglesia? Dios es un Dios de pacto. Y ahorita con esto nos lo está confirmando. Dios es un Dios de pacto. Y aquello que un día te prometió, pasarán años. Quizás había pasado mucho tiempo y no he visto lo que el Señor me ha prometido. Pero el Señor aún, si han habido cosas en el camino que han hecho retrasar o que han hecho que tú no recibas esa promesa, el Señor, si ha de hacer algo, lo va a hacer para que eso que Él te prometió, tú lo veas cumplir. Y Abraham, me dirás, Marilu, pero es que ya Abraham no estaba, pero es que el Señor le dijo que iba a sus generaciones, él habló de generaciones. Tú y yo somos hijos de promesa, hijos de pacto. El mismo pacto que guardaba a Abraham, a Isaac y a Jacob es el mismo pacto que está sobre tu vida y sobre mi vida. Y somos familias de pacto. Tu familia también está bajo ese pacto. Tus hijos están sobre ese pacto. Y quizás hay cosas que tú ahorita no las veas. Quizás hay cosas que tú ahorita no estás viendo, pero el Señor te recuerda que el Señor es un Dios de pacto y que podrán pasar los años, pero eso que Él prometió, Él va a luchar y va a pelear y va a traer juicio donde tenga que traer juicio, pero eso que Él prometió a tu vida y a mi vida se cumplirá. Y quizás no es el tiempo de que tú lo veas, pero tus generaciones lo van a ver. Porque la promesa que estaba para tu generación, para ti, la vas a ver cumplida. Pero también hay generaciones, hay promesas para tus generaciones. Amén. El Señor entonces trae juicio para esas naciones, no solo las que habían ido en contra de Israel. Dice que con todas las naciones vecinas. Y aquí, desde el versículo 3 hasta el versículo 13 del capítulo 1, el Señor habla y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, o por 3 pecados, y nombró la nación, y por el cuarto no revocará su castigo. Quiero
Y nos debemos a contar, siempre le hemos dicho que todo en el Señor tiene un significado. Le habló de juicio a Siria cuando hablaba de Damasco, quiero hablar de Siria, ¿verdad? Tiene que ver con Siria. Le habló de Gaza, ¿ok? Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Si contamos, son 8 naciones que el Señor le habló. El número 8 tiene que ver con ¿qué? Con nuevos comienzos. Es decir, de ya en su mensaje que le está dando a Amós para que dé a su pueblo, para que salga ese mensaje con fuerza, con poder, ese chofar que llegue a todas las naciones alrededor, está diciendo que va a haber un nuevo comienzo, que va a haber un nuevo comienzo. Les está hablando de juicio, pero les está diciendo que va a haber un nuevo comienzo. Por eso es importante cuando nos recalcan que debemos de estar apercibidos. Porque a veces decimos que el Señor, ay, ora tú porque es que el Señor te oye a ti, pero a mí no. Pero es que el Señor a ti te habla y a mí no. El Señor, amada iglesia, nos habla todos los días, de diferentes formas, de diferentes maneras. Hay personas que les habla con voz audible, hay personas que les habla, a todos nos habla a través de la palabra, a través de su palabra. El Señor te le está diciendo, sabes, va a haber un juicio, pero ese juicio va a traer ¿qué? Un nuevo comienzo. Amén. El número 3, porque dice por 3 pecados, el número 3 no solo es completo, no solo es finalización de algo, no solo es un círculo, sino que también tiene que ver con un patrón que se repite, tiene que ver con inspiración. ¿Y qué pasó? Las naciones se habían inspirado en hacer lo malo delante del Señor. Que había una idolatría y una adoración extrema hacia dioses que no tenían nada que ver con el Señor. Dice que había tanta opulencia y tanto dinero que había demasiada depravación. Que había demasiado abuso hacia la clase que no tenía. El Señor te dice, por 3 pecados. También dice, y por el cuarto. El 3 también significa testigos. Tiene que ver con testigos. El número 2 y el número 3 tienen que ver con testigos. ¿En qué te basas eso? Vamos a ir a Mateo 18, 15, 17. Mateo 18, 15, 17. El versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y tú has ganado, hermano. ¿Cómo me dice? Lo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste tu palabra. La segunda oportunidad, versículo 17 me dice, si solo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere, tenle por gentil y publicano. Es decir, sácalos fuera. Es decir, que el Señor le había dado, y cuando tiene que ver con el número 4, el Señor es tan hermoso, es tan hermoso. El número 4, el Señor cuando hace algo, el Señor dice que Dios es un Dios de oportunidades, ciertamente, pero el Señor ya cuando te ha dado las oportunidades y no ha habido arrepentimiento, no ha habido un cambio, el Señor dice que pone por testigo los cielos y la tierra.
El número 4 tiene que ver con los 4 puntos cardinales, es decir, que toda la tierra es testigo. ¿Para qué? Para que no haya opción de poder señalar al Señor, sino que la tierra, el cielo y la tierra son testigos de las oportunidades que el Señor le dio a cada una de las naciones. ¿Para qué? Para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, para que dejaran de oprimir, para que dejaran de actuar con injusticia, para que dejaran de actuar con avaricia, para que dejaran de adorar a dioses falsos. Sin embargo, dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar en coloquial. Ya te he dado demasiadas oportunidades, ya no más. He tratado de evitarte el castigo, pero te has hecho de oídos sordos, has endurecido tu corazón, has quitado tus ojos de mí. Pero ahora yo no me puedo, como yo siempre les repito, el Señor es fiel, es sumamente fiel. Pero el Señor es fiel principalmente a Él mismo, y eso quiero que nos los clavemos en la mente y en nuestro corazón. Porque a veces decimos, ay, no, es que el Señor es tan fiel que me va a perdonar. No, el Señor es fiel principalmente a Él mismo. Y Él no se va a contradecir en su propia palabra. Dice que esto fue inspirado por Dios. Él no se va a contradecir. Tanto que no se contradice que entregó a su Hijo unigénito para que se cumpliese lo que había que cumplirse. ¿Por qué hace esto? Proverbios 6:16. Allá. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová. 7 abomina su alma. Los ojos altivos actúan con altivez. La lengua mentirosa. Y por ahí te voy a leer un versículo donde habla de eso. Bueno, aquí mismo, cuando ya ahorita. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, las naciones vecinas estaban haciendo todo eso más adicional. Todo eso más adicional porque estaban adorando también a otros dioses. Y Dios ciertamente es un Dios de oportunidades, pero llega un momento que dice, ¿saben qué? Ya no más. Y hoy quiero que nosotros entendamos esto, porque esto es un estudio, pero es un llamado de atención, de que no estamos en tiempos de seguir jugando con el Señor, mi amada iglesia. No es tiempo de seguir jugando con el Señor. Es tiempo de que nosotros estemos apercibidos a los mensajes que el Señor nos da, ya sea con profetas, ya sea con los mensajes que el Señor nos da a través de su palabra. Porque va a llegar un momento que va a decir, por eso la palabra del Señor dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Porque llega un momento que el Señor esconde su rostro de nosotros. Y todas estas naciones habían dicho que habían hecho maldad delante de Jehová. Dice que su mismo pueblo, dice, el que consideraba su familia, le había dado la espalda, había roto sus estatutos, que había hecho caer. Fíjense lo importante, y esto a mí me ministró muchísimo porque yo antes era una de las personas, hablo con mi testimonio, yo antes era una de las personas que decía, yo soy como soy, y quien me conozca bien y quien no, no me importa. Hay un versículo que dice que si tú, lo voy a parafrasear, no sé si dice exactamente así, que si tú, no sé si es tu ojo, tu mano derecha te hace caer, córtatela. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y si nosotros hacemos caer con nuestro testimonio, hacemos caer a otros, si con nuestras palabras y con nuestras mentiras hacemos caer a otros, eso nos es contado como pecado y viene juicio contra nosotros.
Por eso es que es tan importante nosotros aprender y entender que debemos de cuidar nuestro testimonio. Amén. Vamos al versículo, capítulo 2, versículo 9. Esto está tremendo. Está tremendo. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. Destruí sus frutos arriba y sus raíces abajo. Dice que eran fuertes. El Señor, cuando ha decidido, ha dictaminado traer un juicio, no importa cuán fuerte, cuán cimentado creas tú y te sientas tú que estuviste en algún momento en el Señor. Dice la palabra del Señor que Él corta, destruye los frutos que hay arriba. Destruye aquello, dice que la palabra del Señor dice que a veces somos sepulcros blanqueados, que de la boca adoramos, pero por dentro estamos secos, por dentro estamos lejos de ser lo que decimos. Él destruye esos frutos que han sido mentiras, que han demostrado algo, pero que realmente no es lo que han demostrado. Porque a veces creemos que cuando le entregamos nuestra vida al Señor por primera vez, ya con eso fue suficiente. El Señor dice, ¿sabes qué? Yo destruyo tus frutos. Y no solo eso, que corto tus raíces, es decir, que te saco, que te aparto de mí. Que ya yo no serás más mi pueblo, ni yo seré más tu Dios. Estamos hablando de esto, Dios de amor que nos venden, claro que sí. Dios es amor. Pero es importante y necesario entender que así como Dios es amor, por ese mismo amor y por ese infinito amor, también es un Dios justo. Aquí dice, te corto, te arranco los frutos, te destruyo los frutos y te corto tus raíces. Y te recuerda siempre, porque el Señor siempre trae un recordatorio para que no para sacarnos las cosas en cara. Él no es como tú y yo, como los seres humanos, sino te trae un recordatorio para que tú te traigas a memoria todas las cosas que Él ha hecho, todas las cosas de los lugares donde el Señor te ha sacado, porque es importante que nosotros siempre recordemos del lugar donde el Señor nos sacó, cuando querramos pecar, cuando el pecado venga delante de nosotros, cuando la tentación venga enfrente de nosotros, cuando aquello que no debemos hacer, lo queremos hacer porque la carne, vivimos en una carne y tenemos esa excusa de que como vivimos en la carne, pues podemos caer. El Señor te dice, en esos momentos, recuerda de dónde yo te saqué, porque ciertamente el Señor no te quiere volver allá, porque no te va a volver allá, te va a volver a un lugar peor del que una vez estuviste. Y vamos al capítulo 3. Y fíjense que todo el capítulo 2, el Señor simplemente dice a través de, digamos, así la anterior, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. En ningún momento dice otra palabra, así ha dicho Jehová. Desde el capítulo, en el capítulo 1, desde el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, dice, así ha dicho Jehová. Pero venimos al capítulo 3. Esta palabra que ha hablado Jehová contra vos. Ya le está hablando aquí a su pueblo directamente, a Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Solamente conocido de todas las familias de la tierra. Imagínense ese dolor que pudo haber sentido el Señor. Él está hablando a aquellos que él reconocía como su familia. Amén. Y el Señor llama a un profeta como Amós.
Dice que tenía un mensaje, que hablaba un mensaje con un ímpetu, con mucha armonía, con mucha paz, diferente a los otros profetas que eran Jonás, que era un profeta que, con mucho desespero, con mucho ímpetu, como que él mismo quería ser el juez. Cada uno de los profetas tenían una característica distinta, pero dice que Jonás era un profeta que hablaba de una manera tranquila, un profeta que estaba alineado, un profeta que era intencional, un profeta que entendía la responsabilidad que cargaba encima. Es un profeta que hablaba con autoridad. Cuán importante es nosotros tener la autoridad, no mi autoridad, no mi carácter, la autoridad y el carácter de Cristo. Él usa al profeta Amós para enviar un mensaje directo ¿a quién? A Israel. Y fíjense que desde que comenzamos el versículo, él simplemente empieza a dar juicio, empieza a dar juicio. Así dice Jehová, así dice Jehová. Pero ahora le dice, oíd esta palabra. Les está hablando a su pueblo, a Israel. Oíd esta palabra. Y la palabra oír, lo hemos explicado en otro estudio, es la palabra Shema. ¿Y qué significa la palabra Shema, Marilu? Recuérdamelo. La palabra Shema es oír con intención, es oír para hacer una acción. Es que cuando yo escucho algo, la palabra del Señor dice, cuando yo escucho algo, no sé solo oidores, sino sé hacedores de la palabra. Es decir, que yo escucho lo que el Señor me está diciendo, yo escucho el mensaje, pero no solo lo voy a escuchar, no solo lo voy a quedarme pensando en el mensaje y no hacer nada, sino que yo tengo que comenzar a vivir ese mensaje, tengo que comenzar a accionar ese mensaje y tengo que comenzar a aplicar ese mensaje a mi vida. Señor, a ninguna de las naciones anteriores le dice, pero a su pueblo, a Israel le dice, oíd esta palabra. Oíd Israel esta palabra. Y les habla de qué? Del juicio que les trae. Pero les está dando la oportunidad, como te la da a ti y me la da a mí esta noche. Nosotros no solo escuchemos, que nosotros comencemos a hacer un cambio. Porque si las cosas hasta ahorita no han funcionado, porque si las cosas hasta ahorita no te han salido como tú esperabas, el Señor te dice, hora de que tú hagas un Shema. Hay cambios que hay que hacer. Hay cambios que hay que hacer. Pero es necesario que lo entiendas. Es necesario que lo entiendas para poder accionar. Me llama la atención porque nos hablan de un Dios de amor, sí, y Dios no nos va a hacer nada porque Dios es puro amor. Pero el juicio más fuerte, el juicio más directo, el Señor lo traía a su pueblo. ¿Por qué? Porque eran conocedores de Él, conocían su palabra, conocían la Torá, habían visto los milagros que el Señor había hecho, los sacó de Egipto, los hizo transitar a través del Mar Rojo. Él se había mostrado realmente como Él era. Les había mostrado su amor, su misericordia. Mas, sin embargo, ¿qué decidieron hacer? Porque es una decisión. Nadie te hace caer, iglesia. Nadie me hace caer. Nadie me obliga. No, es una decisión. Así como entregar nuestra vida al Señor es una decisión, el fallarle al Señor también es una decisión. Y el pueblo de Israel había decidido hacer lo malo delante de Jehová. El versículo 3, capítulo 3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Aquí es peligrosísimo, mi amada iglesia. En la Biblia Kadosh, perdón, dice, viajarán dos personas juntas sin haber así acordado. La palabra del Señor también te dice, cuando nos habla mucho de yugos desiguales, lo tomamos a la ligera y lo tomamos. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios y el hombre no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Por eso cuando nosotros comenzamos
Es tan así que cuando comenzamos a adorar, si tú y yo no estamos en un mismo espíritu, la presencia del Señor no puede ser manifestada. Porque dice que cuando dos o más están reunidos, ¿dónde? En su nombre. Es decir, que hay una unidad, hay algo en común, hay un lugar común. El pueblo de Israel había cortado esa unidad. El pueblo de Israel había dejado de ser uno con el Señor. Habían decidido apartarse, habían decidido darle la espalda. Y eso significa relación, causa y efecto, visión, estar de acuerdo en las cosas importantes de la vida, la armonía, tiene que haber un acuerdo. Si dos personas no están de acuerdo, él dice, ¿podrían caminar dos personas si no estuvieran de acuerdo? No puedo seguir caminando. Le está diciendo a Israel, yo no puedo seguir caminando contigo. Yo te amo, yo te salvé, pero yo no puedo seguir caminando contigo porque si no estamos de acuerdo, si no estamos en un mismo espíritu, si no estamos en un mismo ejat, si la armonía no está entre tú y yo, no podemos seguir caminando juntos. El versículo 7, capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Con esto quiero terminar. A veces decimos y nos toman y sentimos que las cosas que nos suceden nos toman por sorpresa. Pero el Señor dice en su palabra que no hace nada Jehová sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Todo juicio, mi amada iglesia. Dios en su infinita misericordia siempre nos devela, nos da señales. Perdón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener tiempo de arrepentirnos, tiempo de volver nuestra mirada atrás, tiempo de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname por todas las cosas que hice, ayúdame a volver a ti, porque de todo se trata, y eso se lo repito y no me cansaré de repetirlo, todo se trata de volver a Él, porque el último día, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, es precisamente para retornar a Él. El Señor siempre nos da oportunidades. Todo juicio de Dios antes tiene una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para arrepentimiento. Y como enviados de Dios, como profetas de Dios, debemos de entender que debemos de ser intencionales. No debemos de ir a hablar una palabra por hablarla. No debemos de ir a hablar con un hermano por decirle cualquier cosa, porque es que yo lo veo que está mal. No, debemos de hacer como el profeta Amós, que fue un profeta intencional, que fue un profeta que entendía la carga que llevaba sobre sus hombros, la carga de qué, del mensaje del Señor. Un profeta que se preocupaba por entender el mensaje del Señor para poder llevarlo de la manera más idónea para que surgiera el efecto que el Señor estaba buscando. Porque recordemos que todo mensaje que el Señor nos da, todo mensaje que el Señor nos da es porque el Señor está esperando que hagamos un shema, que actuemos, que hagamos algo por lo que Él nos está llamando, por lo que Él nos está alertando. Y Amós lo entendía muy bien, Amós entendía el peso y la carga que significaba ser un profeta de Dios. A pesar de que él no se sentía capacitado, disponible para que el Señor. ¿Y cuáles son esas, pastora, si quiere pasármelo atrás? ¿Cuáles son esas retos? Más un profeta. Seamos más como amor. Debemos de estar disponibles para Dios. Y a veces decimos que estamos disponibles para Dios, pero cuando el Señor nos levanta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ay Señor, pero vamos a esperar porque es que tengo sueño. Seamos como Amós, estemos disponibles a pesar de que no nos sintamos capacitados, a pesar que no nos sintamos que estamos preparados para aquello que el Señor nos está llamando.
Vamos a poner nuestra voluntad por debajo y dejemos que sea la voluntad del Señor la que comience a caminar en nosotros, la que comience a hacernos, dice la palabra del Señor, que Él es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Dejemos que sea su voluntad la que comience a reinar en nosotros. Dejemos del Señor discernimiento para poder entender el mensaje que el Señor quiere traer. No mezclar nuestras emociones. Es difícil, sí es difícil. Por eso es que los profetas usualmente somos personas apartadas, somos personas poco sociables, de pocos amigos. ¿Por qué? Porque preferimos no interactuar con las personas para no mezclar las emociones, para poder llevar el mensaje claro y directo como el Señor lo está mandando. ¿Pero para qué? Para eso hay que pedir discernimiento. Debemos de aprender a escuchar sin prejuicio, entendiendo que el Señor tiene misericordia. Dice su palabra que Él tiene misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Por encima de lo que nosotros querramos, por encima de lo que nosotros, la condición que nosotros podamos ver de la otra persona, existe la palabra del Señor y así tal cual como el Señor nos las da, así mismo debemos de llevarla. No importando que no nos caiga el hermano, no importando que conozcamos la condición del hermano, no, debemos de aprender a ser esos profetas como Amós, que fueron obedientes al Señor. No poniendo en juicio, él conocía la tribu del sur porque él pertenecía a la tribu del sur. Y él conocía la tribu del norte, pero él no puso el conocimiento de él por encima del mensaje que el Señor le estaba mandando. Una de las cosas más importantes por las que los profetas somos procesados y procesados y vueltos a procesar es porque es necesario el Señor desarrollar la autoridad y el carácter. Un profeta sin carácter, un profeta sin autoridad de Dios es una guillotina, una espada, y no precisamente la espada de doble filo que es la palabra del Señor. Podemos matar con un mensaje, podemos aniquilar a una persona con un mensaje que no venga realmente de Dios, que nuestro carácter no haya sido desarrollado de la manera correcta, de la manera suficiente como para poder entender lo que el Señor realmente quiere llevar a esa persona, a ese pueblo, y nosotros poder tener ese mensaje con denuedo. Pero para eso debemos de tener la mente que conectada a la de Dios. Sobre todo debemos de entender el peso como Amós. El Señor está buscando hoy en día profetas como Amós, que estén dispuestos a llevar esa carga, pero que sobre todo sean intencionales, que lleven ese mensaje consciente. Y en este último tiempo hemos recalcado esa palabra, conscientes, porque a veces hacemos las cosas por hacerlas, le servimos al Señor por servirle, oramos porque ya fue una costumbre que todas las mañanas nos paramos y oramos lo mismo. No, debemos de comenzar a ser intencionales si queremos comenzar a caminar y a ser usados por el Señor y a caminar en el propósito que el Señor diseñó antes de la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre, te dio el nombre, ese nombre tuyo tiene un significado, ese lugar donde tú naciste tiene un significado. Somos esos chofares, somos esos tecoas, somos esos chofares que el Señor ha ay, disculpe. El Señor ha escogido, perdón, que somos esos chofares que el Señor ha escogido para llevar la palabra de qué, lo que yo quiero decir, no, lo que yo quiero que le suceda al hermano, lo que yo quiero que mis ojos carnales vean y les pase, no, la palabra que el Señor desde la eternidad está enviando a su pueblo, ¿para qué? Para que haga un Shema, para que despierte, porque mi amada iglesia es hora de despertar y el Señor lo que está diciendo llegó el tiempo de despertar, no es tiempo de que estemos dormidos, es tiempo de que despertemos. Y si nos está dando este mensaje es porque somos su pueblo, porque somos esa nación santa, pueblo escogido por el que nos apartó. ¿Para qué? Para que fuésemos los más lindos, los más bendecidos, prosperados y en victoria. No, nos apartó para algo en específico, para que trabajáramos para Él. Es necesario que comencemos a echar manos en el arado, pero para echar manos en el arado es necesario conectarnos principalmente con Él y entender el peso que llevar la palabra del Señor significa. Así que lo dejo con la pastora Jessica. Gracias por conectarse, gracias por priorizar el crecimiento del Señor.
Y llévense esta palabra, llévense esta palabra. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un peso de una palabra que llevar. Pidámosle al Señor cada día discernimiento, pero sobre todo que tengamos la capacidad de hacer Shema, de poder escuchar y de poder accionar, no quedarnos paralizados. No permitas que el miedo te paralice, porque dice el Señor que no es tiempo de temer, no es tiempo de temerle, no es tiempo de temerle a los hombres, témele a Él. Es tiempo de accionar. Y este es el tiempo, el 2025, en que muchos serán activados en sus ministerios, pero para eso su carácter y su autoridad deben de ser desarrolladas. Así que dale gracias a Dios por ese proceso que estás pasando, dale gracias a Dios por ese desierto que estás pasando, porque es lo que el Señor está usando para poder desarrollar ese carácter y darle esa autoridad que el Señor necesita para que tú puedas llevar esa palabra continuando ser ese chofar que el Señor utilice para llevar el mensaje que Él quiere llevar a ese pueblo que está perdido, pero que el Señor igualmente lo ama y quiere que vuelvan a Él. Así que bendiciones, Pastora Jessica, la dejo. Bendiciones. Te bendecimos, Mariluz. Gracias por traer esta introducción a la palabra del Señor en lo que concierne con el profeta, la vida de Amos. Este profeta, que fue pastor, que tiene una distinción entre los profetas menores. Y continuamos con este estudio y te voy a llevar al capítulo 4. Pero para poder seguir en la línea de lo que nos hablaba Mariluz, la demanda, el juicio que vino sobre el pueblo, que vino sobre aquel pueblo que estaba haciendo, que en este momento el Señor estaba llamando su atención. Porque sabemos que el Shema, ese oír, para que tú actúes con ese entendimiento, ese Shema no es para quedarte quieto. Y vemos que el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6 sigue la continuidad donde Dios le habla al pueblo a través del profeta, y la primera palabra que está escuchando, encabezando cada capítulo, es Shema. Esa intención de que oigas para que tengas ese entendimiento de lo que ha de venir. Le decía a Mariluz anteriormente y compartió de que nada el Señor va a hacer sin dar a conocer a sus profetas. Dios siempre busca la intención de que dice que el profeta, cuando trae una exhortación, cuando trae un juicio, él primero trae una exhortación con el propósito de que haya arrepentimiento. ¿Tú crees que en el corazón de Dios Él se agrada de traer un juicio para destrucción? No. El corazón de Dios duele cuando Él tiene que actuar en juicio, pero actúa por ser justo, por Él ser la propia justicia. Dice su palabra que Él es, una de las cualidades de Dios es el sol de justicia. Él es el que alumbra, Él es la justicia. Y al ser justo, tiene que ser, como dice la palabra, que el sol sale para los buenos y para los malos. La lluvia viene para los buenos y viene para los malos. Entonces, toda acción del hombre, tenemos que entender que todas nuestras acciones van a ser juzgadas. Todas nuestras acciones delante del Señor están expuestas. Por más que usted y yo tratemos, podemos engañar a la gente que está a nuestro alrededor, pero tú y yo no podemos engañarlo a Él. Todo está expuesto delante del Señor. Y como dice la palabra, y te quiero llevar a segunda de Pedro, si me puedes acompañar ahí a segunda de Pedro 2, versículo 20 al 22. Y dice la palabra: ciertamente, y habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Mire aquí, Pedro está hablando de una condición. ¿Y qué está diciendo aquí? Cuando aquel que ha conocido a Dios. Aquí Amos nos está hablando de una intimidad, le está hablando directamente al pueblo. Y ahora viene este mensaje más directo, viene a ser parte de la familia. Este mensaje que el profeta Amos tiene que transmitirle al pueblo es un mensaje fuerte, es un mensaje que hará temblar sus simientes. Pero vamos a ver en qué condición se encontraba este pueblo. Y comienza el capítulo 4 diciendo: oíd estas palabras, vacas de Basán. Yo no sé si tú has podido entender esta expresión, y esto llama la atención. ¿Dónde está Basán? Aquí le estoy mostrando un mapa. Este mapa aquí está, a los que pueden ver, este mapa está aquí demostrando el territorio de lo que era la tierra de Canaán. Todo este territorio fue entregado ¿a quién? Al pueblo de Israel. Este es el territorio de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que había entregado a su pueblo. Estas son las tierras. Y por aquí, por este lado aquí, no sé si lo puede ver donde estoy circulando, allí es donde se encuentra todo el territorio de Basán. El territorio de Basán le pertenecía a la tribu de Manasés. Y la tribu de Manasés viene siendo uno de los hijos de José. El otro hijo era Efraín. Y esta tierra que se encuentra en este lugar está ubicada aquí en el lago de Mar de Galilea. Era un lugar que hoy en día se conoce donde se ubica Siria y donde está Jordania. Y quiero que ustedes entiendan por qué se hace énfasis en este territorio. Este territorio, hablaba Mariluz y nos explicaba que había una opulencia en el pueblo de Israel. Yo les recuerdo que cuando Moisés envió a los 12 espías, que él los envía para que fueran al territorio. ¿Qué territorio? El que se le prometió, el que pasó a Abraham, el que se le fue dado a su matriarca. Entonces el Señor le habla y el Señor le dice al pueblo, le dice a los espías: vayan y reconozcan ese territorio. Se cree que por el lugar donde entraron fue por ese territorio donde estaba Basán. Y dice que en Basán es un territorio donde era fértil, donde había abundancia. Basán tenía una llanura que dice que sus pastos eran verdes y todo lo que había ahí producía. Las montañas, dicen que sus montañas simbolizaban poder y belleza. Dicen que sus montañas allí, cuando la palabra del Señor nos dice: y sé como los cedros del Líbano, se refería al monte que se encontraban situados en la ciudad de Basán. ¿Por qué? Porque si usted quiere ir, vamos a Salmo 68. Y usted entienda que no hay nada que esté escrito en la palabra que no tenga una razón de ser, porque el Salmo 68:15, aún el salmista pudo comprender que dice: monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. Entonces, uno de sus montes simbolizaba la presencia divina y la grandeza de Dios en ese lugar. Daba testimonio. La palabra del Señor dice que toda la naturaleza puede dar testimonio del poder de Dios. Puede dar testimonio, y es el testimonio de lo que nos muestra cuán grande es nuestro Creador. Entonces, cuando vemos que el profeta viene directo, a un mensaje y utiliza una expresión que nos llama mucho esta atención. Dice que Basán era un lugar tan estratégico de comercio. O sea, que quiere decir que era un lugar que llamaba atención. Se dice que era un territorio de conquistas. Allí estuvieron los amorreos. Mariluz mencionó que dice que el Señor le
menciona al profeta anteriormente y decía, ¿sabes qué? De ti yo saqué a los amorreos. Los amorreos estaban ubicados sobre ese territorio de Basán. Eran esos gigantes de los cuales estaban, y el Señor era uno de los enemigos de Israel que el Señor y saca de ese lugar y le dice, esta tierra te la entrego. Dice que ese territorio de conquista, luego de que sacan a los amorreos de ese lugar, se establece Israel. Se establece la tribu de Manasés en ese territorio. Pero también la palabra del Señor dice que después de que se cumple este juicio, ¿qué juicio? El que proclama Amos, el que pide Amos, que en este momento cuando era para ellos presente, era que hubiera un teshuvá, y que este teshuvá, un verdadero arrepentimiento. Pero el Señor lo lleva a llevar este mensaje a ese lugar, por lo tanto, no hacen caso, entonces se entrega, y el que viene y conquista ese territorio son los romanos. Entonces es un terreno tan codiciado, un terreno donde se veía que era un lugar, por algo Dios se lo había dado, el Señor le entrega al pueblo de Israel bendición. Le recuerdo la promesa, y Mariluz también habló, la promesa que Dios le hizo a Abraham. No tan solo fue a Abraham, sino que ya en Abraham, en sus lomos, estaba todas las bendiciones que venían sobre las generaciones venideras. Dice la palabra que de ti, Abraham, seré una nación grande, y de ti todas las naciones de la tierra serían bendecidos. Te serás padre de las bendiciones, de las naciones. Entonces no era una sola nación que el Señor llevaba a que Abraham fuera el patriarca, a que Abraham estuviera, sino que Abraham en sus lomos, cuando Dios le habla, ahí estaban todas las generaciones, y hasta el día de hoy tú y yo estamos en ese pacto, estuvimos en los lomos de Abraham y se nos fue entregado un territorio, se nos fue entregada la bendición. Pero ¿qué sucede? ¿Qué condición estaba este pueblo? Había tanta opulencia en Basán. Había tanta opulencia que el pueblo estaba concentrado en lo que estaba recibiendo, en lo que estaba verdaderamente puesto delante de ellos. Y aquí viene el mensaje más directo ahora mismo, y dice esta expresión: oíd estas palabras, vacas de Basán. Y me llamó mucho la atención esta expresión. Pero cuando lees el capítulo 4 y el capítulo 5, vas a ver expresiones en metáfora. El profeta utiliza un lenguaje en metáfora, porque era un mensaje tan fuerte que él, en un principio, el mensaje del profeta no es para apartarlos, no es para echarlos afuera, sino es para que ellos verdaderamente reconocieran sus propios caminos, en donde habían caído. Leímos en segunda de Pedro y dice que mejor es no haber conocido a Dios y que haberlo conocido y apartarse. ¿Por qué? Porque el tú compartir y conocer la justicia de Dios sobre tu vida y apartarte, va a venir una demanda mayor sobre tu vida. Todo lo que el Señor te entrega, muchas veces pedimos grandeza, pedimos, Señor, dame y dame y dame, pero se nos olvida que de acuerdo a como Dios te da, así como tú pones demanda a Dios para que Él te dé, Dios te va a hacer una demanda para que tú también le des a Él. ¿Y por qué? Porque eso es parte del pacto. Un pacto no es que simplemente una persona simplemente te va a dar a ti. Por eso es que dice que tenemos que ser conscientes. Por eso es que nosotros tenemos que ser entendidos. Nosotros tenemos que saber que si yo exijo pedir, también yo sé que me van a exigir para que yo dé. Siempre tenemos y tenemos hoy en día la costumbre de que no, es que Dios me dio promesas y yo voy a pedir por esas promesas porque escrito está, y no está mal. Lo podemos hacer. Podemos hacerlo porque nos dieron el derecho. Pero a la misma vez
sé consciente que así como el Señor te da, va a demandar sobre nuestras vidas. Por eso era tan fuerte el juicio que venía sobre el pueblo de Israel. Era un pueblo íntimo, era un pueblo que conoció a Dios, que Dios se le reveló, que hicieron un pacto en el monte Sinaí, que Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Tú eres mi novia, tú eres mi amada. Y el Señor le habla a Israel de tal manera, y ahora le viene a hablar en una metáfora aún mayor, pero no fue para pasarle la mano, no para conocer a ese Dios hablándote ahora de amor. Viene a hablarte fuerte, viene a hablarte con látigo, porque Él quiere hacerte. No muchas veces nosotros tenemos que utilizar un lenguaje agresivo, sino que un lenguaje simple, como utiliza aquí el profeta, y que hace similitud y comparación con cosas que ellos conocían y que sucedían en su territorio, para llevarlos a que ellos fueran conscientes en dónde habían caído, en qué estaban fallando, qué era lo que estaba provocando que se apartaran del Señor. El poder conocer ahora mismo que las vacas de Basán, dice aquí que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decid vuestros señores, traed y beberemos. Aquí este primer versículo del capítulo 4, wow, nos habla. Y esta expresión de Basán, y ustedes ven esta imagen que está puesta ahí, y ponen como una vaca opulenta, una vaca gruesa. Y no es exageración. Se decía que los animales que estaban en aquel territorio eran saludables. O sea que no eran cualquier vaca animal. Sobre los pastos de Basán dice que todas las ovejas, todo el ganado, los animales que habían eran de bien, eran gruesos, eran buenos, porque había abundancia en ese lugar. Pero el Señor trae una comparación tan fuerte. Ahí la vaca de Basán se está refiriendo a las mujeres ricas que estaban viviendo en Basán y en todo el territorio de Samaria. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían cambiado totalmente lo que su función como eran mujeres de Dios. Esas vacas de Basán, como el profeta, me imagino que en aquel entonces cuando hablaba y te llegaba este mensaje, era un mensaje que confrontaba, en ningún momento fue algo que te hacía ser orgulloso de tú sentirte bien. Al contrario, era una vergüenza, no era un piropo. En ningún momento el profeta tiró un piropo. En ese momento el profeta lo que era una expresión de vergüenza que traía al pueblo. Era una expresión, ¿por qué? Porque estas mujeres, ¿qué era lo que, cómo se comportaron? Se comportaron egoístas. Estas mujeres se dejaron llevar por sus riquezas, por tanta opulencia que había en aquel entonces, que esas mujeres se convirtieron en opresores de los pobres. Se convirtieron en los opresores y afligiendo al menesteroso. Ellas explotaban a los pobres para sacarle provecho. Ahora yo te quiero decir y te quiero llevar a lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 22, capítulo 22, del 22 al 25. Porque toda la palabra del Señor se confirma. Y vamos buscando rapidito aquí Éxodo 22. Lo tenía. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 22 y 25.
Y se lo estoy leyendo en la versión Reina Valera sencilla. Dice al 21, al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda, ningún huérfano afligiréis, porque si tú llegaras a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Eso es lo que nos dice Éxodo 22. Ahora mira lo que te dice Deuteronomio. Este pueblo no estaba exento, no era ignorante a la instrucción de Dios. Este pueblo estaba conectado a la Torá, a esa parte de instrucción. Y cuando el Señor le dice en Deuteronomio 15, del 7 al 8, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Y hasta ahí. Bueno, puedo leerle diciendo, cerca está el año 7º y el de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Nosotros sabemos que la palabra del Señor siempre nos va a dar una instrucción y siempre nos habla que nosotros tenemos que tener compasión con la viuda, con el huérfano, con el pobre, el menesteroso. Y en la instrucción de Dios en la Torá, siempre Dios habla que tenemos que brindarle la mano al pobre. En este mundo siempre vamos a encontrar que va a haber pobreza. Porque lo que llama la atención aquí es que dice que en este lugar en Basán y aún en Israel había opulencia, era prosperado, pero también había pobreza. Y aquí el Señor hace una demanda. ¿Y por qué hace una demanda a las mujeres? Porque dicen que ellas se fueron en contra del menesteroso. Ellas en ese momento, estas mujeres se estaban olvidando de la Torá, de lo que acabamos de leer. Que dice la palabra que aquel que afligiere, que aquel que hiciera en contra de ellos, ¿sabe qué iba a pasar? Que si ellos clamaban al Señor, el Señor vendría con furor. No dice con amor. Dice que yo vendré con furor. Quiere decir que viene juicio sobre sus vidas. Vengo a actuar en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes vinieron a afligir. Ustedes están yendo en contra de uno que no tiene cómo defenderse. Y ahí el Señor muestra cómo Él es justo, cómo su justicia es con aquellos que no tienen nada, con aquellos que están en una situación en este momento que necesitan que se les tienda la mano. Y estas mujeres tomaron un comportamiento errado. Salmos 82:3 dice, defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido, háganle justicia. Siempre Dios habla de que viene justicia para aquellos que no ayudan al pobre, para aquel que no extiende la mano al que está en necesidad. Dice que aquellas
mujeres causaron mucha maldad en Israel. Tal cual era la efectividad, o vamos a decir el nivel de influencia que tuvieron esas mujeres, que dice la palabra del Señor, cuando nosotros dejaron esas mujeres de ser la ayuda idónea del hombre y se convirtieron en ¿qué? En competencia de los hombres. Cuando vemos que le dice el profeta Amos, viene a hacer el reclamo, le dice, ¿saben qué, mujeres de Basán? Vacas de Basán, o en otras palabras, las opulentas, las que se creen que tienen todo, que tienen sus riquezas, hoy vengo en contra de ti. Dice, has hecho lo malo delante de Dios. Y no es tan solo que hayan ido en contra de el pobre, del menesteroso, sino que cuando le habla y le dice que decid a vuestros señores, traed y bebemos. Aquí muestra una mujer que cambiaron los roles. Mujeres que tomaron posesión, ya no dejan que el hombre sea el patriarca, sino que cambian para que ellas sean las matriarcas, las que mandamos. Ya no soy tu ayuda, sino que yo soy, te demuestro que yo también puedo tener y que yo sé mandar y que yo sé hacer. La palabra del Señor te da una descripción que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia la destruye. Por algo, dentro de todos los profetas que hemos estudiado, es la primera vez que veo a un profeta que viene a traer un mensaje tan directo a la mujer. ¿Cómo viene a hablarle a la mujer? ¿Por qué? Porque la mujer usurpa el lugar que le corresponde al hombre. La mujer manipula al hombre totalmente. Lo influencia de tal manera que en vez de acercarlo a Dios, provoca que el hombre se aleje de Dios. Provoca que, ¿sabes qué? Que dice aquí que le dice, traed y bebamos. Traed y bebamos es dando orden, venga, haga lo que le digo y vamos nosotros a hacer. ¿Hacer qué? Hacer las cosas que no le agradan a Dios. Proverbios 31 te da la descripción de la mujer virtuosa. Describe cuán hermoso, y todo creo que tenemos el conocimiento porque lo sabemos, se utiliza mucho para las madres, para los momentos de mujeres, para exaltar a una mujer se utiliza Proverbios 31. Pero ¿sabes lo que dice también en Proverbios? Cuando Amós le habla a estas mujeres, también va respaldado con lo que dice en Proverbios 12, la mujer virtuosa es la corona a su marido, mas la mala es la carcoma de sus huesos. Mire cómo Dios compara. Mire cómo Dios nos habla. Si eres virtuosa y eres una mujer sabia, eres la corona de tu marido. Pero si no, si actúas en necedad, si quieres cambiar roles muchas veces y querer dominar a tu marido, a tu esposo, a tu compañero, dice que esa no es una conducta agradable. Entonces te conviertes en la carcoma de sus huesos. Cuán grande es ese pecado que Dios trae el juicio sobre ellas. Porque Proverbios 9:13 te dice, y lo comparto, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Proverbios 19:13 también lo habla, 19:13 te dice, y la gotera continúa las continuas contiendas de la mujer. La mujer, en vez de seguir el orden de Dios, cambió su posición de ayuda idónea a ser competencia de hombre. Y por eso el Señor viene con ese mensaje tan directo a esas mujeres. Viene con ese mensaje de juicio sobre ellas. Viene con ese mensaje porque el Señor le dice, ¿sabes qué? Te he entregado todo.
te he dado riquezas. ¿Por qué has de cambiar tu corazón en la forma de actuar? ¿Por qué tener que cambiar el orden que yo establecí en un principio? Dios le habla a estas mujeres no como unas desconocidas. Dios le habla como unas mujeres íntimas. El mensaje del profeta cuando lo trae al pueblo es un mensaje íntimo que le trae. No es en este momento, estos capítulos, no es un mensaje de que una nación lejana, una nación que no conocía al Señor, no, es una nación que conoce a Dios. Por eso la intención de cuando Dios le habla a ellos y le dice, oídme, es escúchame, para que tú tengas, para que tu atención sea captada y puedas avivar el temor de Dios en tu corazón. Este es el mensaje que transmite el profeta. Este es el mensaje que el profeta trae y quiere traer al pueblo, pero como ellos no quieren escuchar, como ellos endurecen su corazón, mira lo que dice aquí el versículo 2, Jehová el Señor juró por su santidad. No hay cosa más grande ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra más grande que el Señor. El Señor no podía jurar por otra cosa que no fuera por Él mismo. Y aquí el Señor una vez le habló a Abraham y juró por Él mismo. Y ahora a través del profeta vuelve a hablarle y le jura por su santidad, por Él mismo. Vuelve a jurarle y le dice, he aquí, vienen sobre vosotras. ¿Y quién le habla? A las mujeres que vendrán días, pues os llevarán con ganchos. Y aquí empieza la metáfora y ahí empieza a hablarle. ¿Y por qué te dirá, pastor, y eso que le habla ahí de ganchos? Y más adelante va a encontrar que habla de anzuelos. Y luego va a ver y va a decir que vayan a Betel y a Gigar y traigan sus ofrendas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le está hablando ahí en una manera que le dice, ¿sabes qué? Vas a ser tratada igual que un animal. En aquel entonces las vacas tenían puestos sus aretes, los animales en los hocicos le ponían aretes y le ponían a aquellos esclavos sus aretes significaba, y Dios le dice, el juicio que traigo sobre ti es para que se lleven como esclavas. Te van a llevar como un animal, no te van a tratar como una persona porque no vuelves tu corazón a mí. Mire la palabra que el Señor trae a través del profeta. Pero el Señor no se da por vencido ahí. El Señor vuelve a hablarle al pueblo y vuelve a recalcarle. Y en los demás versículos vamos a ver, y no me da tiempo para leerlos, pero del 6, el 7, el 9, el 10, usted lo lee y va a entender ahí que el Señor le habla y le dice, ¿sabes qué? Yo he hecho cosas que yo he hecho para provocar y llamar tu atención. Todo lo que ves que ha acontecido, y hay gente que cree, no, es que por qué vino el terremoto y por qué vino la tormenta y por qué vino la sequía. Aquí en Amos nos habla del Señor que hubieron momentos que parte el 3 detuvo la lluvia. Dice aquí que el Señor venía y también que hizo en las ciudades que faltó pan sobre los pueblos, pero hay algo que recarga en varios versículos. Aquí dice, mas no volviste a mí. El Señor permitió que llegara calamidad a ellos, mas ellos no volvieron su corazón. Ese es el peligro de tú y yo irnos a desobedecer a Dios. Por eso Pedro nos habló y leía al principio en Pedro 2 cuando dice, mejor es tú no haber servido a un Dios de justicia. Este pueblo le sirvió al Señor y se apartó totalmente de él, endureció aún más su corazón.
estaba cegado por la avaricia, estaba cegado no tan solo por la idolatría, sino que aquí nos muestra que ellos cambiaron toda esa provisión, toda esa prosperidad, toda esa riqueza que Dios le entregó a ellos. Ellos prefirieron cambiarla, quitar a Dios del lugar y preferir que su corazón se corrompiera y se contaminara. Pastora, la finanza, el tener riquezas, ¿es malo? No es malo. Lo malo es nosotros permitir que el corazón se corrompa por ir detrás de las riquezas, por permitir que esas riquezas se conviertan en el primado de nuestra vida y te anule el entendimiento para que tú y yo actuemos en aquello que el Señor dejó por instrucción que hagamos, como por ejemplo nos dio ayudar al pobre. Porque hay muchos que vienen de pobreza y crecen y tienen riqueza, y mire cómo le cuesta dar $1 a alguien que lo necesite. Vivimos hoy en día en una sociedad donde vemos a alguien pidiendo dinero en la carretera y lo juzgamos por lo que vemos. Lo juzgamos, ¿verdad? Por su vestimenta y decimos, nah, ese se lo va a meter en droga y para qué yo no le voy a dar nada. Y quién sabe si en ese momento, aunque fuese verdad, el drogadicto necesita algo que comer. Pero ya por condiciones que hemos visto en la humanidad, que nos hemos adaptado y hemos visto. Y a veces decimos, es que me siento abusado, es que me siento que ya no es para yo darle. Entonces cerramos nuestro corazón y dejamos de servir al pobre. Dejamos de ser empáticos con la necesidad de nuestro hermano. Y en su Torá, la palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nosotros fuimos llamados a servir a nuestro hermano, no a ser servidos. Por eso es que hay tanto que viene el profeta y el Señor utiliza un lenguaje tan fuerte y tan confrontativo. Pero no es tan solo que sea tan confrontativo, sino que Él viene a soltarlos porque Él desea que su corazón se vuelva a ellos. Él desea con todo su ser que a las mujeres vuelvan el corazón al Señor. Porque si las mujeres vuelven a su posición original, ¿qué dije cuando era el principio? ¿Cuál es nuestro diseño que fuimos creadas nosotras? Fuimos creadas para hacer ayuda y otro. Entonces el Señor nos viene a hablar, a decirnos en esta noche que si has dejado tu lugar, que si te has ido a un comportamiento errado, ¿sabes qué? Es tiempo de nosotros volver al diseño original. Hoy en día vemos que se ha cambiado el diseño, que muchas mujeres utilizan el movimiento feminista, ¿no? Por el maltrato, por lo que se ha hecho, y se entiende que hay muchas cosas que han sucedido. Pero eso no nos da cabida a nosotros de usurpar el lugar que no nos corresponde. De nosotros tener verdaderamente el diseño de Dios sobre nuestras vidas. Y yo le aseguro a usted, y yo por experiencia y lo que he vivido y he permitido al Señor que trabaje sobre mi vida haciendo testimonio, ¿sabe qué? No seré perfecta, pero aprendí que la posición de nosotras, las mujeres, de ser esa ayuda idónea y direccionados con la palabra del Señor y teniendo el entendimiento, podemos lograr mucho más que queriendo usurpar el lugar que no nos corresponde. El convertir que tenemos competencia con el hombre. Aquí no se vale la competencia. Aquí lo que se vale es vivir en obediencia ante el Señor. Y si hay obediencia ante el Señor, téngalo por seguro que cuando tú y yo hacemos las cosas por obediencia, vamos a tener el galardón de la recompensa en Dios. Quizás puedes decir, aquí en la tierra no la tendré, pero mejor es tenerla con el galardonador que da a nosotros vida. Ese que nos entrega. Es mejor ser galardonador.
a los que le creen al Señor recibir este galardón. Y el profeta habla de tal manera que le dicen, esto se lo digo a ustedes, no vuelven. Y cuando habla a las mujeres y luego entonces ya va generalizando al pueblo y le habla y le dice, ¿sabes qué? Vuélvete al Señor, vuélvete. Y el versículo 12, y ya termino con esto, dice la palabra, el versículo 12, por lo tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y llama la atención, y me llamó la atención esta expresión, porque digo, el Señor, le hablaste que ellos no se han vuelto a ti. Primero, el profeta habla, no hay vuelta atrás, ellos no se han vuelto, su corazón no se ha arrepentido. Pero el Señor habla en este 12 y le dice, ¿sabes qué? Ahora hazle un llamado de atención. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y ese prepárate es arrepiéntete, haz una teshuvá, porque al no convertirte vas a venir de todas maneras a mi encuentro y mi juicio viene sobre ti. Ese prepárate hace como un signo de interrogación, como decía Marilu, ese shofar que el profeta en ese momento, es ese shofar que hizo un sonido y le dijo, prepárate. Hay uno de los sonidos del shofar donde habla y dice, prepárate, el rey está en el campo. Y entonces el Señor le dice al pueblo de Israel en este momento, en un lenguaje que ellos puedan entender, yo voy a venir y vengo con juicio porque todavía tu corazón no se ha vuelto a mí. Le dice, porque he aquí el que forma los montes, crea el viento, anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Él está hablando aquí, aún la naturaleza. Revelan la grandeza, revelan la majestuosidad de Dios, revelan su majestad y le dice, la naturaleza lo reconoce, pero tú, oh Israel, y Israel aquí se está refiriendo completo y viene a hablarle a las tribus del norte. Esas 10 tribus, y ahí está incluida Manasés. Le dice, a ti prepárate, vengo a tu encuentro. Vengo a hacerte juicio, porque no te has vuelto a mí. Y es duro escuchar. Es duro que el profeta decida en este momento, reconocer que ellos no se han vuelto al Señor. El Señor en este tiempo, estudiando estos profetas, y aún con este profeta amo, está mostrando su amor. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo muestra su amor? Bueno, cuando viene la exhortación para corregir, es porque está el amor de Dios presente. Usted, papá, cuando le toca corregir a su hijo, ¿por qué usted lo hace? Porque hay momentos que usted le da una palabra suave, pero hay momentos que tiene que tomar la vara y someterle. ¿Y por qué lo hace? Por el amor que le tiene para que no le vaya mal y haga lo correcto. Y así el Señor viene hablándole a su pueblo. El Señor le habla de juicio, mas nunca el Señor le está diciendo, estoy rompiendo pacto contigo. Todavía el Señor sigue hablándole a un pueblo de pacto.
Todavía el Señor sigue recordando su pacto, porque yo le aseguro a usted que si ellos no fueran como el hijo de pacto, le haría como las demás naciones de la tierra, que él le habló, que vendría juicio, mas no le habló para que se arrepintieran, sino para declarar juicio sobre ella. Pero el pueblo de Israel era distinto, porque era un pueblo. Y hoy Dios viene a hablar contundentemente a su pueblo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Aún estudiando, haciendo este estudio, el Señor viene hablando a su pueblo para que tengamos un arrepentimiento y nos volvamos de nuestros caminos donde hemos estado confundidos y hemos actuado en contra de lo que Dios ha dejado en su instrucción para que tú y yo vivamos. Ahora, si quieres saber cuál es el otro mensaje que Dios sigue dando a través del profeta, pues te pido que te conectes el próximo miércoles a las 8 p.m. que continuaremos con el estudio de Amos y estaremos terminando este importante mensaje que Dios nos viene hablando a través de este profeta. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre tu vida, que el Señor sea contigo guiándote en todos tus caminos y que aún en este estudio que puedas haber recibido la revelación del Señor sobre ti, que tengas shalom, que tengas paz y que el Señor sea cada día haciendo su perfecta obra sobre tu vida. Bendito sea el Señor. Así que en esta noche, déjenme parar la grabación, por favor.